Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adrián, pues muy bien, esperando como todos, yo creo, a ver qué pasa. Esperando una investidura como titulamos en este episodio en el que hemos hablado de los que han sido protagonistas estos últimos días, estas últimas 2 semanas. Sin duda, dos de los partidos protagonistas han sido los dos partidos independentistas principales en Cataluña, Esquerra Republicana, Junts, y es en ellos, Lidia, en los que tú te has querido centrar en esta sección que tenemos siempre analizando los datos, y es que en Cataluña, pero bueno, a nivel general también lo estamos viendo ahora en política española, Esquerra, Junts mantienen una pugna que no viene de ahora, pero que se refleja en esos datos que tú has mirado. Sí, bueno, yo creo que estas semanas está siendo evidente esta confrontación que aunque no esté siendo directa, yo creo que ambos partidos están tratando de quedar un poco como los protagonistas, como los responsables, ¿no?, de los pactos con el PSOE y como aquellos vencedores pues que han conseguido la amnistía u otro tipo de logros. Como yo creo que es una rivalidad que tiene bastante sentido si la leemos no solo en clave nacional, que es de lo que trata la investidura, sino también en clave regional, es decir, cómo esta situación cómo la situación electoral puede afectar a cómo se estén comportando estos partidos. Además, nos encontramos justo a mitad de legislatura, que además ha sido una legislatura nada fácil, y yo creo que los movimientos que realicen cada partido va a ser clave para las propias elecciones de Cataluña, aunque sean movimientos a nivel nacional. Pero bueno, para adentrarnos en los datos, voy a empezar precisamente por la situación de dentro, de qué está ocurriendo a nivel electoral dentro de Cataluña. Para eso he utilizado los datos del CEO, del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, y si miramos la intención y el recuerdo de voto de cara al Parlament, podemos ver pues qué partidos tienen mayor fidelidad y es decir, o sea, para ver quiénes consiguen retener al electorado que les votó en febrero de 2021 respecto ahora a julio de 2023, que es cuando se realizó la encuesta que estamos tomando de referencia. Comenzando por Esquerra, en julio de 2023 tan solo mantendría al 74% de su electorado de febrero de 2021 y sin embargo en Junts la fidelidad de voto es muchísimo mayor, que ronda el 90% de personas que sí que repetirían su voto de 2021. O sea, hay casi 15 puntos porcentuales de diferencia en cuanto a fidelidad entre los dos partidos independentistas. Nada que sorprenda si vemos los resultados electorales del 23J, en el que Esquerra Republicana cedía la primera posición en esas elecciones en Cataluña al Partido Socialista, al PSC. Tenemos la fidelidad, como decimos en Junts, es muy alta, 90%, 3 de cada 4 en Esquerra Republicana. Deja que te pregunte, Lidia, por las fugas, es decir, los que no son fieles a estos partidos, ¿a dónde van? Bueno, pues si comenzamos por Esquerra, que es el partido que más votos está perdiendo, vamos a ver hacia dónde se van estos votantes, ¿no?, que no consigue mantener. El porcentaje más alto, casi un 10%, se iría a la CUP, pero ojo que el segundo porcentaje más alto se iría a Junts, con un 8%. Es una transferencia que puede parecer pequeña, pero que se puede transformar en muchos votos y muchos escaños después, una vez realizadas las elecciones. Y bueno, es nada desdeñable un 6,5% de votantes de Esquerra de 2021 que en 2023 optarían por el PSC. Recuerdo que estamos hablando todo el rato de elecciones al Parlamento. A mí me parece bastante curioso que el tercer partido beneficiario de las fugas de Esquerra sea el PSC, que es un partido que no es independentista y por tanto se está saliendo del eje territorial respecto a Esquerra. Y bueno, creo que aquí hay una clave bastante evidente, como comentabas, de lo que está ocurriendo con Esquerra, que yo creo que es un partido que se define como de izquierdas e independentista, pero que en estos momentos yo creo que está perdiendo un poco su espacio. En cuanto a las fugas de Junts, al ser un porcentaje tan pequeño del 10%, se distribuyen en porcentajes muy, muy pequeños entre los diferentes partidos y no sobresale, la verdad, que nada demasiado relevante. Pero bueno, la fotografía es esta y aunque los datos del CEO son previos no solo a las negociaciones, sino también a las propias elecciones del 23 de julio, yo creo que el partido que más tiene que perder ahora mismo es Esquerra y que yo creo que esto da bastante sentido a lo que está ocurriendo, aunque bueno, también cabe destacar que Esquerra es el partido que está en el gobierno ahora mismo y esto pues supone un desgaste y es normal también que pierda más apoyo. Hombre, que hay dos cosas. Si estás en el gobierno es el que más tienes a perder, sobre todo si estás en el gobierno catalán, eso es evidente, y sobre todo por el relato que se había formado, y lo hemos comentado hace unos minutos, durante todos estos meses entre Junts y Esquerra, con un Junts que parecía que era el único partido que le iba a sacar algo a Sánchez, cuando al final hemos visto, lo decíamos también hace unos minutos, cómo Esquerra se adelanta y firma ese acuerdo de amnistía, el traspaso de Rodalies, etcétera.
Seguimos con los datos. Hemos hablado de las fugas de voto de los partidos independentistas de Esquerra y Junts en el Parlamento de Cataluña. Te quiero preguntar, Lidia, si esto ocurriría igual en el Congreso, es decir, a nivel nacional, ¿qué pasaría con estos partidos? ¿Hacia dónde se van esos votantes? Pues los datos son bastante similares. Veíamos que Esquerra mantenía el 75% de su electorado en las elecciones catalanas y para las generales el porcentaje bajaría al 70%. O sea, tiene aún más fugas y por su parte Junts mantendría al 85% del electorado de 2019 para las generales del 23. Entonces, bueno, ambos bajan un poco en fidelidad, pero sigue estando Esquerra bastante por debajo. Si nos vamos a las fugas, la cosa se pone bastante interesante dentro de Esquerra porque antes veíamos que para las elecciones autonómicas el mayor porcentaje de fugas se iba a la CUP, pero para las generales el mayor porcentaje, que es un 14%, se iría al PSOE, es decir, al PSC. El 14% de las personas que votaron por Esquerra en 2019 habría cambiado su papeleta por la del PSC en julio de 2023. A mí me parece un porcentaje bastante elevado. El segundo receptor de fugas de Esquerra sería Junts con un 10% y después un 6% para Sumar. Vemos que de los tres principales partidos que reciben las fugas de Esquerra, dos no son independentistas, lo cual yo creo que también nos da bastantes claves y evidencia un poco la pérdida del estatus de partido independentista que negocia con el partido, con el gobierno central, y yo creo que encaja ahora en esta intención ahora que tiene Esquerra de recuperar esa función, ¿no? Y bueno, por mirar también las fugas de Junts, que para las elecciones generales son algo mayores que para las catalanas, el principal receptor sería también el PSC, aunque con un 7%, la mitad que de Esquerra, y el resto están bastante dispersas también. A ver, ¿a ti te sorprende lo de las fugas de Esquerra a partidos no independentistas? También hay que decir que la política catalana se ha caracterizado en los últimos años por perder la importancia del eje nacional y priorizar más el eje izquierda-derecha, pero es que si priorizamos el eje izquierda-derecha, no sé cómo no te sorprende o te sorprende menos que el 7% de los votantes de Junts acaben en el PSC, cuando incluso en los dos ejes están en las antípodas. Es decir, es uno centro-derecha, el otro sería centro-izquierda y evidentemente en el eje nacional nada que decir. Es decir, tenemos un partido claramente independentista y un 7% de esos votantes independentistas que acaban en el PSC. Oye, hablando de votos que se van de un partido a otro, si nos ponemos técnicos, existe el concepto del voto dual, ¿no? Que normalmente se da pues, en comunidades como Cataluña, donde se supone que hay una serie de votantes que votan a un partido en las elecciones autonómicas y a otro diferente en las nacionales, en las españolas. Entonces, yo te quería preguntar, con los datos en la mano, si esto se está dando, y sobre todo tú que has analizado Esquerra y Junts, si existe el voto dual, si hay gente que vota a un partido en las autonómicas y cambia completamente en las españolas. Pues sí que ocurre esto, aunque es verdad que no ocurriría como el mismo día, que ese es el fenómeno como más llamativo, ¿no? Que en el mismo día que vas a votar cambies la papeleta, pero bueno, sí que ocurre, sí, pero aunque depende un poco de la perspectiva desde donde lo miremos. Si vamos a empezar por Esquerra, aquellos que votan por los republicanos en las generales, en casi el 90% también lo hacen en las catalanas. Sin embargo, solo el 73% de las personas que votan a Esquerra en las catalanas lo hacen también en las generales, donde el voto dual se produce sobre todo con el PSC, creando la combinación Esquerra para las autonómicas y PSC para las generales, que es un voto además bastante estratégico. Algo similar ocurre con Junts, que de quienes les votan en las generales, el 90% pues también lo hacen las autonómicas, pero no al revés, donde el porcentaje se reduce al 83% de quienes les votan en las autonómicas y también en las generales. De nuevo, el PSOE, el PSC, es el beneficiario del voto dual, donde se crea esta dupla de Junts para Cataluña y el PSC para las generales. Es un poco lioso esto de que depende por dónde lo miremos, pero bueno, digamos que los votantes independentistas que optan por Esquerra o Junts en las elecciones generales, a mi manera de verlo, son votantes pues muy convencidos y probablemente tengan muy claro su voto tanto para unas elecciones como para otras, pero yo creo que también hay un votante que aunque vote por partidos independentistas para el Parlamento, quizá por estrategia, porque consideren que son los que gestionan mejor la propia región, lo que es Cataluña, no les votan para las elecciones porque las generales, porque quizás prefieren pues por votar por un partido de ámbito nacional o porque creen que a lo mejor no pueden conseguir tantos votos o tanta representación y por tanto pues no se guían tanto por este eje nacionalista y prima más lo que comentabas del eje ideológico
lógico. A mí lo que me ha parecido curioso es que en ambos casos la dualidad se produzca con el PSOE, con el PSC, que en Esquerra es más esperable, pero quizás no tanto en Junts. De otro lado pensaba, tampoco tendría mucho sentido que esta dualidad se produzca, por ejemplo, con el PP. Entonces, bueno, quizá como que es normal, ¿no?, que la opción sea el PSC. Entonces, bueno, yo al final veo aquí como ejes un poco difusos y que yo creo que se está viendo por qué son tan importantes en las elecciones catalanas, y yo creo que sí que se está teniendo bastante en cuenta estos días. En los últimos años aquí en la política catalana decía uno que el fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Pues parece que la política catalana es un deporte donde siempre gana el PSC, sea por las fugas de Junts, sea por las fugas de Esquerra Republicana. Evidentemente hay que recordar que tuvo también una década bastante complicada, especialmente pues los años del Procés, el Partit dels Socialistes aquí en Cataluña, pero evidentemente lo está señalando con los datos, ganador de las últimas elecciones generales también en Cataluña, y como vemos en el Parlamento con buenas perspectivas según las encuestas. Pero seguimos con los datos, porque tú has hablado de ese voto dual que en Cataluña nunca lo podremos analizar a fondo, porque me extrañaría mucho que un día se convoquen elecciones tanto al Parlamento de Cataluña como al Congreso de los Diputados, al mismo día me refiero, pero sea como sea, aunque esto no suceda nunca, ¿sabríamos decir a qué elecciones le dan más importancia en cada partido? Pues sí, además existe esta pregunta en el CEO, ¿no?, de a qué elecciones le dan más importancia, y a mí me han sorprendido un poco las respuestas, porque yo esperaba pues que los votantes de Esquerra y de Junts pues les dieran una mayor importancia a las elecciones autonómicas sobre las demás, pero la verdad es que no es así. Además tienen porcentajes bastante similares. Es cierto que sí que las que les dan más importancia son las del Parlamento, pero con porcentajes pues no tan altos, siendo o sea, el 40% de los votantes de Esquerra considera que son las más importantes y el 50% en Junts. Luego, con un 20% en Esquerra y un 17% en Junts, serían en segundo lugar las generales, las que les dan mayor importancia, y muy seguidas, con en torno a un 20% en ambos, las municipales, que también aquí cobran bastante relevancia. Así que, bueno, yo creo que a pesar de esto, pues las elecciones catalanas son las más importantes para la mayoría de los votantes de estos partidos, para los que podríamos decir los votantes independentistas, y yo creo que, pues, no sé, si para los votantes es importante, pues probablemente para sus dirigentes también, y no estén perdiendo de vista lo que vaya a ocurrir dentro de 2 años. Oye, los que nos escuchan cada semana van a entender la pregunta que te voy a hacer. ¿No has encontrado el porcentaje de gente que dice ninguna elección es importante? Sí, probable. Existe, ¿no? O sea, hay gente que, le da igual cualquier elección. Sí, además he aprendido que en catalán es cap, porque cap. Lo tuve que buscar, porque como está todo... Que por cierto, cap en catalán es ninguna y cabeza. Claro, entonces... yo sabía lo de cap problema, entonces ya dije, bueno, esto debe ser... pero no era tan relevante, o sea, por los porcentajes que salen, por lo menos no era la mayoritaria. No, mira, ya me imagino que no nos pasará como en otras ocasiones en la que el mejor partido para gestionar X es ninguno. Eso, oye, por cierto, me ha gustado esta semana que has hecho esta inmersión en el catalán, ¿no? Ahora que en las escuelas catalanas están volviendo al castellano, tú has hecho la inmersión. Sí. Oye, yo no sé qué semana, pero ya te propongo también que vayamos al Euskalbarómetro. No sé si allí te atreves. Bueno. Nos metemos ahí a ver qué tal Bildu, PNV. Yo encantada, vamos. Lo único que ahí sí que voy a necesitar traductor, porque el catalán hombre, lo intuyo, pero ya el euskera se me va a ir de las manos. ¡Qué pero cobarde! Podemos con todo. No, yo me atrevo. Bueno, pues veremos a ver con qué nos sorprendes la semana que viene, pero como siempre, Lidia, un placer y te esperamos, como digo, en la semana que viene. Encantada, hasta luego.